Saludos. El presente taller tiene como fin el desarrollo de una guía pedagógica en torno a la obra de un autor de la generación del 27, en este caso es Luis Cernuda. La conformación de este taller se basa en tres clases o actividades. Cada clase estará a cargo de una docente. La primera clase estará a cargo de su docente Arlenis Reyes, la segunda a cargo de Rosibel Moronta y la tercera a cargo de Mary Esther. El taller está dirigido al área de lengua española, específicamente el tercer grado de secundaria. Ahora bien, vamos a iniciar conociendo la generación del 27. Muy bien, en el inicio establecemos como objetivo conocer la generación del 27, sus características y otros aspectos. Para ello vamos a observar un video que trata los aspectos principales de la generación del 27. El video, antes de ver el video es necesario saber que deben de tomar ideas que consideren importantes en torno a los autores, a las figuras, a las características, ya que luego vamos a contestar una serie de preguntas prácticas. Entonces el video tiene una duración de casi 8 minutos. Es un video muy nutritivo, muy interesante, está muy claro y se explica a detalle lo más importante de la generación del 27. No hay ningún desperdicio. Muy bien, recuerdo que durante el video es necesario tomar nota y apuntes para contestar las siguientes preguntas. Luego de ver el video, explica con tus propias palabras a qué se le llamó generación del 27. Menciona algunos de los representantes del movimiento. ¿Qué tienen en común el grupo que conforman el movimiento? ¿Por qué crees que Luis Cernuda fue una de las figuras más importantes? ¿Te gustaría escribir un poema? Justifica. ¿Qué tipo de temática desarrollarías en un poema? Muy interesante esta. Bueno, terminada esta parte, se pasaría al desarrollo en sí de esta temática. Muy bien. Lo primero es la entrega en físico de una hoja informativa y un cuadro con las principales características de la generación del 27, que aquí lo tenemos. Cada alumno tendrá esto en sus manos. Primero tenemos la hoja informativa de la generación del 27. Aquí podemos ver los principales aspectos, o sea, las principales ideas. Y si nos fijamos, esta hoja informativa viene a reforzar las preguntas que vimos después de ver el video. Entonces, ¿a qué se refiere con la generación del 27? ¿Qué busca el movimiento? ¿Cuáles son sus elementos temáticos? ¿Cuáles son sus principales representantes? Y una de las más importantes, sus características, que la vamos a ver plasmadas de manera más desglosada en el cuadro. Muy bien, también tenemos influencias filosóficas y literarias, muy importante. Vamos a ver el cuadro de las características, ¿ok? Aquí vemos las principales temáticas, que es el ser humano, el amor, el universo, la muerte, el destino. Vemos también que está muy presente la poesía, donde hay mucha expresión de sentimientos y temas tabúes. También vemos en la poesía la presencia de una belleza inigualable y la intelectualidad. Y también vemos la estructura de esta poesía, cómo eran los versos, vemos cómo tomaban en cuenta la escritura del soneto, de villancicos, romances, entre otros elementos. Ahora bien, vamos a volver aquí, luego de que tengan en mano estos documentos, o sea, los alumnos van a leer, a socializar
y a subrayar las ideas que en este consideren importantes. Entonces, luego de esto, vamos a pasar al análisis de un fragmento del poema Diré cómo naciste de Luis Cernuda, un poema, wow, hermoso. Entonces, para esto se tomó el primer fragmento. Vamos a leerlo. Diré cómo nacisteis, placeres prohibidos, como nace un deseo sobre torres de espanto, amenazadores barrotes, y el descolorida, noche petrificada a fuerza de puños, ante todos, incluso el más rebelde, alto solamente en la vida sin muros. ¡Wow! ¡Qué profundo! Entonces, vamos, a analizarlo un poco. Tomando en cuenta incluso el mismo título, diré cómo naciste. Nacer gira en torno al ser humano. Sí, entonces podemos decir que vemos ya desde el inicio presente una de las temáticas que caracterizó a la generación del 27, que es, vamos a volver aquí, miren, veámoslos aquí, el ser humano. Wow, tenemos que la temática principal es el ser humano. Entonces, ya luego vamos a ir identificando los demás elementos y las demás características. Entonces, ahora vamos a pasar al cierre. Entonces, en este caso, vamos a retroalimentar un poco en base a las siguientes preguntas. ¿Qué recuerdas sobre la generación del 27? ¿Qué fue lo que más llamó tu atención? ¿Cuáles términos usaría para describir a Luis Cernuda? ¿Cuáles palabras recuerdas sobre el fragmento? Justifica. Muy bien, esto ha sido todo de mi parte. Ha sido un placer dar inicio a este taller. Ahora vamos a continuar con la compañera Rosibel Moronta. Perfecto. Sean todos bienvenidos a la actividad número 2 que hemos titulado Analizando Poemas. Recordando que esta corresponde a una sesión de clases. Entonces iniciamos nuestra clase retroalimentando la clase anterior. El propósito de esta es escuchar y analizar poemas de la generación del 27, tomando en cuenta sus concepciones filosóficas y características. Para iniciar, vamos a hacer el juego de la pelota caliente. Entonces vamos a poner una música y ustedes van a ir pasándose la pelota. Cuando la música pare, quien la tenga deberá responder estas preguntas. ¿De qué trató la clase anterior? ¿Qué aprendiste? ¿Qué recuerdas sobre la generación del 27? Menciona algunas de sus características. Excelente. Una vez hemos finalizado este ejercicio, entonces van a tomar la hoja informativa que se les ofreció en la antigua sesión de clases y van a escuchar atentamente el poema Te quiero de Luis Cernuda, para luego responderme cuál es la intención comunicativa de este escrito. Una vez terminamos esta parte, apoyándose en esta hoja informativa donde se exponen las concepciones filosóficas propuestas por la generación del 27 y sus características, ustedes van a subrayar estos aspectos en el poema. Entonces, cuando terminen, necesito que se intercambien con el compañero de al lado para que corrijan el análisis que éste hizo y expresen si están en acuerdo o en desacuerdo con sus afirmaciones. Luego de haber realizado este paso, entonces vamos al análisis breve del poema Te quiero de Luis Cernuda. El aspecto número 1 del poema Te quiero de Luis Cernuda es que representa los elementos temáticos más relevantes de la generación del 27. Esto es así porque se centra en la manifestación del amor, la tradición romántica, pero expresado desde los elementos de la naturaleza, incluyendo también el tema de la muerte,
y si nos adentramos en su significado también en la homosexualidad, lo cual se ha llamado poesía humanizada. Estos temas son evidentes en la estrofa número 7 que dice: pero así no me basta, más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte, más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido. En esta estrofa se refleja que al autor, al parecer, no se le permitía declarar su amor de manera libre, por esto lo hizo a través del poema, y aquí es donde entra también el tema de la homosexualidad. El aspecto número 2 de este poema es que estos escritores solían hacer poesías a través de las que pudiesen dar a conocer sus sentimientos, utilizando la intelectualidad y belleza, siempre buscando el ideal de la obra bien hecha y el elevado concepto del quehacer estético. Esto significa que ellos se centraron en la forma del mensaje, en su presentación, en las palabras utilizadas y los recursos. Ante esto se puede evidenciar un gran uso de metáforas para dar a conocer su pensar. Veamos los siguientes ejemplos. Te lo he dicho con el sol, verso 5, te lo he dicho con las plantas, verso 11. También tenemos una personificación, frentes melancólicas que sostienen el cielo, y tenemos símiles o comparaciones, cuando dice o iracundo como órgano impetuoso, y tristezas fugitivas, que viene siendo también otra metáfora. Otro de los aspectos es que en este poema vemos cómo Cernuda se enfoca en la influencia del panteísmo, que como sabemos tiene que ver con la naturaleza como un elemento clave en esta época de la generación del 27, ya que los autores pueden llegar a expresar su pensar por medio de esta y a ofrecerle características de personas. Un ejemplo de esto es en la estrofa número 2 que dice: te lo he dicho con el viento, jugueteando como animalillo en la arena, o iracundo como órgano impetuoso. También en la estrofa número 3 que dice: te lo he dicho con el sol, que dora desnudos cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas inocentes, donde aquí podemos ver una personificación que dice que el sol estaba sonriendo. La intencionalidad del emisor sin duda es expresar sus sentimientos. Como se ha visto, todo este tema de Luis Cernuda y su relación con las influencias filosóficas de la generación del 27 tiene una gran importancia para la literatura, puesto que estamos ante un texto literario de carácter poético, donde predominan las funciones poéticas y expresivas. Muy bien, entonces yo creo que ustedes, luego de esta explicación, ya pueden responderme de manera oral las siguientes preguntas para poder ver qué tanto recuerdan, si hay alguna duda acerca de la explicación y poder continuar. Entonces, ¿de qué trata el poema Te quiero? Menciona las concepciones filosóficas de la generación del 27 que identificas en este poema. Este poema muestra las características de la generación del 27. ¿Cuáles? ¿Qué otras características de dicha generación le faltó integrar al autor en este poema? ¿Consideras interesante la forma de escribir que tenía Luis Cernuda? ¿Por qué? ¿Corresponde la estructura de este poema a la generación del 27? Muy bien, entonces una vez que ya respondimos estas preguntas, pasamos al cierre de la clase, donde deberán escribir de manera escrita, deberán escribir en su cuaderno las siguientes respuestas. En general, ¿qué aspectos llamaron tu atención sobre la generación del 27? ¿Por qué es importante conocer la generación del 27? Si escribieras un poema con las características de este movimiento, ¿cuál sería el tema y cómo lo organizarías? ¿Qué te pareció la clase de hoy? Con esto finalizamos este encuentro y continuamos con la compañera Mary, que les va a presentar la próxima actividad.
Muchísimas gracias, querida Rosibel, por esa grata entrada y a ustedes, Arlene y Rosibel, por esas participaciones. Entonces, en este momento continuaremos con la clase o el taller de hoy. En este sentido, presentamos la actividad número 3 que le pusimos como tema produciendo poemas. Es decir, aquí ustedes, estudiantes, tendrán la oportunidad de componer poemas tomando en cuenta las características presentadas por Rosibel y Arlene. Estas características que giran en torno a la generación del 27. Veamos. Para la retroalimentación de la clase, tenemos que ustedes van a escribir en su cuaderno una palabra clave que esté relacionada con la clase anterior y luego van a expresar qué recuerdan acerca de ello y qué aprendieron. Entonces, el propósito de esta clase es, como mencioné anteriormente, producir poemas que contengan las características de la generación del 27. Es importante que lo tomen muy, muy en cuenta. Para el desarrollo, entonces, de esta clase es muy, muy importante, ¿verdad?, tener una idea clara de lo que vamos a producir. Por ejemplo, como el tema del poema, qué vamos a incluir en el poema. Así, al momento de producir, se nos hará muchísimo más fácil. Entonces, para ello, ustedes van a responder a estas preguntas. ¿Sobre qué tema me gustaría escribir? Puede ser el amor, el odio, la naturaleza o a temas relacionados con la generación del 27. ¿Sobre qué aquellos hombres escribían? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo te gustaría abordarlo? ¿Verdad? ¿Cuáles características te gustaría incluir? ¿Qué aspectos relevantes te gustaría incluir? ¿Qué imágenes se relacionan con tu tema? Esto es para que ustedes tengan una idea muchísimo más clara y puedan explorar otros mundos y salirse de un patrón, para que puedan imaginar, tener creatividad, cuáles imágenes se relacionan con el tema que tú vas a escribir. Es importante que la tomes muy en cuenta. De acuerdo a las clases expuestas por mis compañeras, por las maestras, ¿cuáles características quieres que tenga tu poema o debe tener tu poema concerniente a la generación del 27? ¿Qué recursos literarios te gustaría incluir? A saber, esas figuras literarias más llamativas de la generación del 27, como fue la metáfora, ¿verdad?, la hipérbole, la personificación y así sucesivamente. ¿Cuáles te gustaría incluir en este grandioso poema? Ok, luego entonces de completar este ejercicio, ustedes ya van a tener una idea muchísimo más clara acerca del poema que quieren componer, ¿verdad? Entonces, por eso van a proceder a redactar quizás su primer borrador, porque sí, puede pasar por un sinnúmero de versiones hasta llegar al resultado que tú deseas. Entonces, vas a comenzar a producir tu poema tomando en cuenta las características de la generación del 27 y las concepciones filosóficas que se evidenciaron allí. Para ello, vas a tener además a disposición el documento que les facilitó Rosibel Moronta, con todos los elementos necesarios, y así no olvidarán nada, pues lo deben incluir en su escrito. Es importante que se tomen en cuenta algunos aspectos al momento de redactar tu poema o al momento de exponerlo, sí, porque también tendrás la oportunidad de exponer tu poema frente a una cámara. Lo podrás subir a YouTube para que todos apreciemos ese arte que ustedes poseen.
Entonces, la poema expresa emociones, pero no es la única forma artística que lo hace. La música, la pintura, la fotografía, todas las expresiones artísticas en general se utilizan para expresar sentimientos, emociones y en ocasiones pueden ser complementarias. Por esta razón, de forma creativa deberás presentar tu poema con una melodía de fondo que se relacione con el mismo. Por ejemplo, si tu poema tiene que ver con un tema triste, de tristeza, vas a incluir melodías apagadas, melodías tristes. También deberás incluir algunas fotografías, dibujos o videos que le den viveza a ese poema tan hermoso que vas a componer. Sigamos. Entonces, como último aspecto, para cerrar esta clase en general, ustedes van a tomar algunas participaciones para decirnos cómo se sintieron en la clase de hoy y si pudieron llegar, ¿verdad?, a esos objetivos tan esperados. ¿Cómo se sintieron y por qué? Muchísimas gracias. Bye.